En esta ocasión vamos a tratar el tema de lo que es corrupción en Honduras. Para ello tenemos un invitado especial, quien es Alejandro Cafati. Le vamos a dar la oportunidad de presentarse con nosotros. Muy buenas tardes, Alejandro Cafati. Es un placer. Hola, hola, Jonathan. Hola, Lendy. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien. Valera, Valera. Sí dije bien tu nombre, ¿verdad? Lendy. Sí, No, sí. creo que está incorrecto, es Araceli. Ah, ahora sí, es al revés, perdón. Sí, Entonces, un perdón. placer. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien y usted? Muy bien, gracias. No, muy bien, gracias. Bueno, ando un poco casual porque tengo que trabajar desde la casa, entonces hace un poquito calor, así que me van a disculpar por eso, ¿no? No hay ningún problema, se entiende. Cuéntenme, pues, Bueno, para qué soy bueno? Bueno, eh, primero que nada, es un placer tenerlo aquí con nosotros, Alejandro Cafati, de verdad, de antemano agradeciéndole su tiempo que nos está regalando y que va a compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Bueno, me presento, mi nombre es Jonathan Figueroa, la compañera Araceli Peraza, somos estudiantes de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio y queremos tratar el tema de corrupción en Honduras. Entonces queremos la opinión y la experiencia y los conocimientos de un experto y quién mejor que usted, economista de nuestro país y que forma parte del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Entonces, ¿qué le parece si para comenzar nos da una pequeña introducción sobre lo que es la corrupción en nuestro país? En términos generales, hablamos de la educación, el trabajo, las empresas, las maras y pandillas, en general, el tema de corrupción. Ok. Antes de empezar, solo para conocimientos generales. Eh, la, la entrevista va a ser semiestructurada en el sentido de que van a haber preguntas generadoras y luego yo desarrollo el tema, o es a medida más un conversatorio entre ustedes y yo, solo para tener claro y limitarme en el tiempo para aprovecharlo, ¿no? No va a haber ningún problema, puede ser mixta, sí, incluso va a ser, Ah, ok. sí. Ok, bueno, listo. Entonces, bueno, para ir introduciendo un poco el tema e ir conociendo un poco las cifras globales de la corrupción en nuestro país, recientemente, igual les voy a decir el nombre por si quieren soportar la investigación en un documento formal, ¿no? Nosotros a inicio de año, FOSDE junto al CNA presentamos un documento que se llama Estimación Macroeconómica del Impacto de la Corrupción en Honduras. En ella es un documento de 25 páginas, es bastante ejecutivo, y lo interesante es que nosotros ahí pudimos cuantificar casi con exactitud cuánto se pierde anualmente por corrupción desde el 2014 hasta el 2018. Habría que actualizar el 2019 y obviamente el 2020, ¿no? Lo interesante es que en promedio se pierden alrededor de unos 65 mil millones de lempiras en temas de corrupción. Esto viene representando alrededor de un 25% del presupuesto general de la República del 2020, entendiendo que el presupuesto es alrededor de unos 282 mil millones de lempiras, ¿no? En términos más reales o aquellos términos que nos miremos más identificados nosotros, los jóvenes y los hondureños, ¿no? Es decir, que anualmente la corrupción se roba alrededor de 3 veces el presupuesto aprobado para la Secretaría de Salud, alrededor de 2.5 veces el presupuesto aprobado para la Secretaría de Educación y alrededor de unas 6 veces el presupuesto aprobado en inversiones para infraestructura productiva pública que tenía aprobado el Estado de Honduras para este 2020, ¿no? Quiere decir que con estas cifras miramos cómo a través de la corrupción nos limitan cierto crecimiento de bienestar socioeconómico a todos y cada uno de los hondureños, ¿no? De ahí es explicado entonces en gran parte en temas de la corrupción por qué Honduras no puede subir en sendas de crecimiento y de desarrollo de su población. En Honduras, imagínate, ayer me tocó estar en un congreso de juventud y me tocó conseguir unos datos actualizados, ¿verdad? Y eso es lo interesante. En Honduras, 1 de cada 3 hondureños somos jóvenes. Quiere decir que hay alrededor de 3.3 millones de jóvenes en Honduras entre 12 y 60 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que si se están robando alrededor de 2.5 veces el presupuesto a la Secretaría de Educación,
quiere decir que están primando a muchos jóvenes de no tener acceso a una educación de calidad que va a beneficiar directamente sus niveles de desarrollo socioeconómicos en el hogar, ¿no? Y eso lo podemos ver reflejado. En 2019, Honduras tenía alrededor de 864,000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Esto viene representando cerca de un 26% de la población joven que mencioné anteriormente, ¿no? De ahí entonces nosotros miramos que uno de los grandes problemas o una de las grandes consecuencias estructurales o los factores estructurales de la violencia y el crimen organizado precisamente son los ninis, ¿no? Porque como son personas que no tienen ni la oportunidad de trabajar ni la oportunidad de estudiar, son más proclives a poder pertenecer a maras y pandillas, al crimen organizado, porque miran una salida inmediata a sus necesidades económicas. Y adicionalmente, que es lo más grave, ha estado empíricamente demostrado que en Honduras los que más emigran son jóvenes, y precisamente son este segmento de jóvenes que no trabajan ni estudian porque fueron robadas sus oportunidades de poder tener una educación de calidad en sus comunidades o de tener oportunidades laborales de calidad, así como las podemos tener ustedes o yo estando en la ciudad, ¿no? Entonces, por ahí la corrupción es un fenómeno bastante estructural. Y siempre nos gusta mencionar, y digo nos gusta como institución, ¿no? Como FOSDE, nos gusta mencionar que uno de los grandes problemas o el mayor problema en Honduras es y seguirá siendo la corrupción. De ahí se desprenden los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas económicos. ¿Por qué? Porque por corrupción el aparato político del país no genera la estabilidad necesaria para la atracción de inversión extranjera que genere valor agregado a la población. Y adicionalmente, al no haber esa inversión extranjera que genere empleos y un valor agregado, estaríamos entonces condenándonos a estar sumergidos en este fenómeno persistente de pobreza. Entonces ahí vamos viendo cómo es una cadena, lastimosamente, o un círculo vicioso, que si no resolvemos el problema estructural de la corrupción, muy difícilmente vamos a poder solventar los problemas políticos, sociales y económicos del país. Yo creo que, bueno, me extendí un poco en la introducción, pero no sé si tienen alguna otra pregunta o hasta el momento de lo que están de lo hablado o de los que ustedes ya tenían preparadas, ¿no? No, no hay ningún Alejandro, problema. está bien. Sí, Araceli. ¿Quiénes son los principales autores de la corrupción en Honduras? Bueno, en esta misma investigación, por eso es que les digo que me gustó empezar con el nombre, porque ahí ustedes se pueden documentar. Está en la página tanto el CNA como el FOSDE y solo la descargan, es gratuito. Nosotros miramos dos cosas importantes. Uno, que la corrupción ya está estructurada lastimosamente para los próximos 25 años, porque en Honduras ya no es una corrupción de corto plazo, por así decirlo. No es que yo llegaba a una institución y estaba un año y ese año me robaba 1 millón de lempiras, por poner algo, ¿no? Sino que ahora vamos viendo que es unas redes de corrupción más complejas, a tal punto que yo lo que hago es robármelos a través de contratos, a través de compras del Estado para los siguientes 25, 20 años, ¿no? Y lo podemos ver en un ejemplo claro. La generación de energía. En Honduras la generación de energía es uno de los factores que más drena el dinero de las arcas públicas por la forma en que fueron negociados dentro del Congreso Nacional estos contratos de generación de energía. ¿Y qué pasa? Que estos contratos de generación de energía son por 20 o 25 años. Entonces quiere decir que vino una persona, estuvo 1 o 2 años en un puesto público y dejó ya estructurada una corrupción para las siguientes 2 o 3 generaciones, ¿no? Es lo que vamos. Ahora, contestando puntualmente a la pregunta, en Honduras hay una estructura tripartita que se benefician de la corrupción. Y benefician no quiere decir que son los que tienen el dinero, pero sí reciben uno que otros incentivos, digamos, tanto económicos como de poder, políticos, sociales. Esta estructura es una estructura tripartita, compuesta por 3 sectores. El sector público, que evidentemente es un sector importante para que haya corrupción, porque en el ambiente privado no puede haber corrupción, sino que es otro delito. La empresa privada, que es la que hace las compras, que es la que vende o la que hace contrataciones con el Estado, y un tema bastante delicado últimamente, y es el crimen organizado, ¿no? En mayor medida ahora, dado que miramos cómo fueron denunciadas en cortes internacionales, incluso cómo el Estado de Honduras tuvo vínculos muchas veces con empresas que eran de propiedades de narcotraficantes confiesos ahora en Estados Unidos, ¿no? Entonces miramos cómo el crimen organizado también tiene un componente bastante alto.
Si ustedes buscan el documento, hay un grafiquito en barras que está compuesto organización tripartita que ya les mencioné, ¿no? Entonces, quieren ver, ahí se visualiza cuál es el porcentaje de cada una de estos sectores económicos que se benefician de la corrupción. Si ustedes miran en estos 4 años, de 2014 a 2018, el sector público es el que se va haciendo cada vez más pequeño, sin embargo, el sector privado y el crimen organizado van creciendo en comparación al anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora, por la estructura de corrupción que hay en el país, ya no se necesita ser funcionario público para estar beneficiado directamente de la corrupción, lastimosamente, ¿no? Y por eso miramos entonces cómo a la UFESIC Maxi en su momento le costó 4 años poder llegar a grandes redes de corrupción, si así lo queremos llamar, precisamente porque ahora son mucho más complejas a como las eran hace 5, 10 o 15 años atrás, porque digamos que no estaban tan bien pensadas, lastimosamente, como lo están ahora, ¿no? ¿Cuál es el daño colateral que causa la corrupción en Honduras? Bueno, el daño colateral es todo el costo social de la corrupción en el país, ¿no? Por costo social, y vamos a poner algunos ejemplos puntuales y lo vamos a generalizar. Por ejemplo, en la caja chica de la dama, 20 millones de lempiras que eran desviados de fondos nacionales a cuentas personales, ¿no? El daño colateral de este acto de corrupción, en preciso, es que se limitó alrededor de 1.800.000 niños de poder tener acceso a educación, perdón, acceso a uniformes y a zapatos, ¿no? Eso es un daño social bastante fuerte. Ahora, la caja, el caso Pandora, uno de los casos como más mediáticos, si así lo queremos llamar, por los quienes integraban esta red de corrupción denunciada en su momento. Fueron saqueadas alrededor de unos 250 millones de lempiras del SAC. Si no, no estoy muy seguro si es caso Pandora o es la caja chica del hermano. Pero el punto es el siguiente. El punto es que drenaron 250 millones de lempiras que eran destinados precisamente a mujeres campesinas del corredor seco. El daño colateral en este caso en específico lo recibieron las mujeres que hoy por hoy no tienen ni los ingresos ni los insumos necesarios para poder producir, y muchas veces son mujeres que son madres solteras y cabezas del hogar, ¿no? Entonces ya menos que es daños colaterales. Esto para ejemplificar en 2 casos específicos. Si nos vamos macroeconómicamente hablando a valores agregados, el daño colateral de la corrupción en Honduras es, por ejemplo, tener representantes políticos que no representan a la mayoría de la ciudadanía. Es tener una salud y una educación deficiente a tal punto que no nos permiten poder desarrollarnos más que significativamente a los y las hondureños, ¿no? Y lo otro, y que es más importante aún, es que la corrupción en el país es un freno de mano, si así lo queremos llamar, que limita el crecimiento económico y social del país por un lado y el crecimiento económico y social de la ciudadanía por el otro. Porque, ojo, las dos cosas no son lo mismo, aunque parecieran, ¿no? El crecimiento económico de un país es que este año crecimos a 2 y el siguiente año vamos a crecer a 3%, ¿no? Ese diferencial del 1% es el crecimiento económico del país. Pero el crecimiento económico y social de la población, suyos y míos, es, por ejemplo, tener las oportunidades adecuadas de poder trabajar en condiciones dignas, como le gustan llamar a algunos, tener una educación favorable, que puedan tener niveles de competitividad internacionales y sobre todo tener una educación, una salud que responda a las necesidades suyas y mías, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de atención. Hoy pues estamos viendo eso. Entonces, el daño colateral de la corrupción, para resumir, es todo el costo social que se produce drenar esos 65.000 millones de lempiras del presupuesto y que imposibilita al ciudadano tener mejores condiciones económicas en el día a día. ¿De qué manera se puede mitigar la corrupción en Honduras? Bueno, esto es, y aquí hay que ser un poco realistas, ¿no? La corrupción no la vamos a erradicar de la noche a la mañana, ni de un año a otro, ni con un cambio de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, es una corrupción estructural que muy probablemente está conformada para los 25 o 30 años. ¿Qué quiero decir con esto? Y no quiero que sean palabras desalentadoras,
sino que combatir la corrupción va a depender de que en estos 8, 10, 15 años siguientes la ciudadanía tome un rol activo. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente en el marco del COVID-19. Es la ciudadanía por sí sola que está exigiendo la respuesta a dónde está el dinero como consigna, ¿no? Es la ciudadanía que está exigiéndole a los tomadores de decisiones, al Ministerio Público, hey, estas personas son los responsables y ustedes no están actuando. Es la ciudadanía que le está exigiendo a los tomadores de decisiones, óigame, pero usted dejó que se realizaran 250,000 pruebas. ¿Quién es el responsable? Es decir, en la medida nosotros nos informemos y estemos cuestionando a los tomadores de decisiones, independientemente del color político que representan o de la ideología en la cual están, conviven, por así decirlo, vamos a poder combatir la corrupción y la impunidad. Y sobre todo, en la medida en que nosotros presionemos, si así lo queremos llamar, como ciudadanos, a fortalecer la institucionalidad pública. ¿Por qué? Porque uno de los factores favorables para la corrupción es precisamente que la institucionalidad pública es muy débil. ¿Por qué? Por poner un caso puntual. ¿Por qué Marco Borán estuvo diciendo todos los primeros 3 meses de pandemia que él no iba a renunciar de su cargo, a pesar de que había comprobado que habían actos de corrupción en su gestión? Porque sabía que no iban a hacerle nada, ¿no? Porque un Ministerio Público no iba a investigar, porque un Tribunal Superior de Cuentas, que es el órgano contralor del Estado, ni iba a hacer las denuncias correspondientes, y porque sabía que tenía respaldo, digamos, de una cúpula política bastante fuerte, política y económica, ¿no? Entonces, él se miraba desafiante hacia con la institucionalidad. ¿Y qué hizo que cambiara de parecer y que renunciara? Que usted y que yo, por ponerlo así, estuviéramos exigiéndole respuestas, rendición de cuentas al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas, al poder político gobernante en este momento, hizo que se separaran ciertos personajes de él y que él se mirara entonces obligado a renunciar de su cargo. Pero yo les digo que si nosotros no hubiéramos tomado esa postura beligerante de rendición de cuentas y de acceso a la información, muy difícilmente Marco Borán hubiera renunciado de su cargo, por poner un nombre simple, ¿no? Luego está el otro caso de la ministra de Finanzas, por ejemplo. Ella en algún momento dijo que no tenía nada que ver con la ejecución de los fondos y luego, por la exigencia ciudadana, tuvo que verse obligada a explicar de dónde venía el dinero y cuánto era el dinero que tenían realmente para gestionar la pandemia del COVID-19. Entonces vamos viendo cómo la incorporación de nosotros, los jóvenes, la ciudadanía, en estos asuntos de país, va cambiando el chip a los tomadores de decisiones, ¿no? Por eso les digo que no es de la noche a la mañana, porque hacer estos cambios no van a ser en los 4 meses de COVID-19, porque es una situación extraordinaria. Cuando no tengamos COVID, tenemos que buscar entonces de qué forma nosotros vamos a hacer, exigir rendición de cuentas y acceso a la información, porque yo les voy a decir una cosa, y yo creo que me extendí mucho con esta pregunta, y es que en Honduras, y aquí sí me gustaría que se quedara un poco claro, ¿no? En Honduras hay una definición errónea de transparencia. En Honduras se cree que transparencia es que a usted le digan, vaya, busque en el sitio web de CEFIN, que ahí está todo el dinero. Y sí, no. Ahí está la información de lo que se le entregó a Inves para que comprara en el COVID-19. Pero no está qué compró Inves con ese dinero, no está el nombre de los proveedores a que le compró, no está la cantidad de precio unitario que se le compró, no está cuáles son las compras internacionales, cuáles son las compras nacionales, no está una lista desglosada de cuáles son los proveedores del Estado. Y eso es parte de la transparencia. ¿Qué quiero decir? Que la transparencia no solo es poner un dato en Internet, transparencia es, y acceso a la información es, que usted y yo podamos definir que esa persona de verdad está haciendo bien las cosas o que no. Con la información que hoy tenemos, si no fuera por organizaciones como el CNA, como la SJ, como nosotros de FOSDE, la ciudadanía no tuviera la suficiente información para preguntarle a los tomadores de decisiones dónde está el dinero, por ejemplo, ¿no? Yo creo que solamente son estas preguntas. Muchísimas gracias por su valioso tiempo, por compartir con nosotros de su conocimiento. No, Jonathan, Araceli, no se preocupen, a mí me gusta siempre, bueno, soy joven igual que ustedes, y apoyar a la academia siempre es algo que a mí me ha gustado personalmente,
Y yo siempre le digo a algunos amigos y aquí en confianza que a mí me gusta ayudar a los jóvenes estudiantes, porque cuando yo era estudiante y uno le pedía ayuda al adulto, el adulto lo miraba de menos, no quería ayudar, ¿no? Entonces, al final estamos aquí para construir la formación académica de las personas, y que si yo lo puedo hacer de una u otra manera, como una entrevista sencilla de 10, 15 minutos como esto, es fundamental. Así que yo solo los dejo y les digo que por favor busquen este documento que se llama Estimación del Impacto Macroeconómico de la Corrupción. Es muy pequeño y les va a servir mucho para su trabajo y para la vida en general, ¿no? Así que muchas gracias y el placer es mío de darlo. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Cuídense.